Evangelio de hoy, miércoles 4 de septiembre de 2024. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, os di a beber leche, pues todavía no estabais para más. Aunque tampoco lo estáis ahora, pues seguís siendo carnales. En efecto, mientras haya entre vosotros envidias y contiendas, no es que seguís siendo carnales y que os comportáis al modo humano. Pues si uno dice, yo soy de Pablo y otro, yo de Apolo, ¿no os comportáis al modo humano? En definitiva, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores a través de los cuales accedisteis a la fe, y cada uno de ellos como el Señor le dio a entender. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer, de modo que ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, campo de Dios, edificio de Dios. Salmo de hoy. Salmo 32, 12-13, 14-15, 20-21. R.E. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 4, 38, 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban y decían, «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y, llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero Él les dijo, «Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Reflexión sobre el Evangelio de hoy. Señor Jesucristo, te pedimos que ilumines nuestras almas con la luz de la verdad. Ayúdanos a liberarnos de las ataduras del mundo, para caminar en humildad y obediencia a tu santa voluntad. Derrama sobre nosotros el amor y la sabiduría, para que podamos reconocer nuestro rol como colaboradores humildes de Dios, sin apropiarnos de tu gloria, sino siempre poniendo el servicio, la evangelización y la comunidad por encima de nuestros intereses personales. Amén. Queridos hermanos y hermanas,
Muchas veces pensamos que hemos avanzado en nuestra vida de fe, que al confesar nuestra fe en Cristo ya hemos alcanzado la madurez en Dios. Sin embargo, San Pablo nos recuerda que, aunque tengamos fe, si aún albergamos pensamientos y comportamientos carnales, no somos más que niños en la fe. Por sus frutos los conocerán, dijo Jesús en Mateo 7:16. San Pablo, en su carta a los Corintios, advierte que una comunidad que se llama cristiana, pero sigue aferrada a pensamientos de envidia, división, competencia y facciones, aún sois carnales, les dice a los corintios, y es también una advertencia para nosotros hoy en día. Debemos preguntarnos si, en nuestra vida personal y comunitaria, hemos permitido que los pensamientos mundanos guíen nuestra forma de vivir y de relacionarnos con los demás. San Pablo también enseña que somos colaboradores de Dios. Él mismo fue quien contribuyó al nacimiento de la comunidad de Corinto, pero nunca se atribuyó el mérito, siempre reconociendo con humildad que todo lo que hizo fue por la gracia de Dios. Hoy en día también debemos preguntarnos si reconocemos que somos meros colaboradores de Dios o si, sin darnos cuenta, nos hemos convertido en dueños de la obra de Dios. ¿Estamos tomando posesión y dirigiendo los trabajos de servicio, misión y comunidad? ¿O recordamos que todas estas obras deben estar bajo la guía y providencia de Dios? Reconocer que somos colaboradores de Dios no solo requiere humildad, sino también una profunda confianza en su amor y providencia. Incluso cuando realizamos grandes obras para la comunidad y la Iglesia, debemos recordar que toda la gloria pertenece a Dios y no a nosotros. El significado de buscar y retener a Jesús. En el Evangelio de hoy, vemos a una multitud que busca con entusiasmo y trata de retener a Jesús con ellos. Frente a la necesidad de Jesús de retirarse a descansar después de una intensa misión, podríamos pensar que esta multitud lo estaba molestando, e incluso podríamos juzgar que solo estaban interesados en sus propios beneficios. Sabemos que Jesús enfrentaría la pasión y la muerte, y que esta multitud, al buscarlo para obtener milagros, sanaciones y liberaciones, podría parecer egoísta. Como se suele decir, solo pides por tu propio beneficio, ¿verdad? Sin embargo, si solo nos detenemos en esta evaluación superficial, quizás estemos perdiendo una comprensión más profunda. Bajo la apariencia de la sabiduría y la madurez espiritual que a menudo nos atribuimos, podríamos estar pasando por alto la sinceridad de esta multitud. Es cierto que debemos aspirar a un amor por Jesús que no busque recibir nada a cambio, pero los sentimientos y acciones de esta multitud también contienen lecciones valiosas. En primer lugar, su esfuerzo por retener a Jesús nace de su conciencia de su propia necesidad. Reconocen que necesitan a Jesús, que son débiles y dependientes de su poder. ¿Nos damos cuenta nosotros mismos de cuánto necesitamos a Dios? ¿Somos conscientes de nuestra pobreza espiritual o hemos dejado que las comodidades y seguridades de la vida nos desvíen de la humildad y la gratitud? En segundo lugar, el acto de pedirle a Jesús muestra que no son autosuficientes porque quien pide reconoce su necesidad de ayuda. ¿Y nosotros? Hemos dejado de orar y pedir, pensando que todo depende de nuestro propio esfuerzo. Me pregunto si hemos pasado de un extremo a otro. Antes, tal vez dependíamos demasiado de Dios, dejándole toda la responsabilidad sin asumir la nuestra. Pero hoy parece que hemos caído en el extremo opuesto, creyendo que todo está en nuestras manos y sintiéndonos incómodos al pedirle algo a Dios.
La dependencia ha sido reemplazada por el orgullo. Hemos perdido la sencillez y la humildad en nuestra oración y súplica. En el Evangelio vemos que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios no es suficiente. Hasta los demonios lo hacían. Pero el ejemplo de la suegra de San Pedro es una hermosa imagen de confianza y súplica. Ella no dudó en pedir a otros que intercedieran por su sanación ante Jesús. Reconoció su debilidad y necesidad y creyó que Jesús podía sanarla. Pidió con humildad y recibió la gracia gratuitamente. Y lo más importante es que, después de recibir la sanación, no se quedó con la gracia para sí misma, sino que se levantó inmediatamente para servir a los demás. Este es el valioso mensaje para nosotros. Recibir la gracia de Dios no es para guardarla solo para nosotros, sino para compartirla con los demás, para servir y edificar la comunidad. Estamos llamados a reconocer los dones de Dios en nuestras vidas y a usarlos para enriquecer la vida de quienes nos rodean. Por favor, apoyen el canal Evangelio de Fe para seguir difundiendo la palabra de Dios en todas partes.